Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Vamos a avanzar y terminar, ¿no? Porque la semana pasada no pudimos terminar documentación, vamos a hacer ahora, ¿sí? Así pasamos a licencias. Previo tenemos que tener seguro un pequeño cuestionario, pero lo vamos a hacer este fin de semana, no, el próximo, así ya ustedes pueden tener la lectura mejor dicho, que yo les cuente y ustedes hagan la lectura de documentación, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. De última, podemos integrar varios temas, ningún problema porque lo vamos manejando, ¿sí? A ver, esperen que podamos admitir. Ahí está Paulo. Eso, qué bueno que somos muchos, me encanta que seamos bastantes, ¿no? Porque algunas veces estamos poquititos, pero sé que están, pueden, ¿no? No pueden por alguna razón. Espero que ustedes hayan podido ver, ¿no? Lo visto, haber visto la clase, ¿sí? Así me puedan seguir. Eh, es la continuación. Ahí nos vamos a buscar el documento número 6 y documentos número 7. Son los que me quedan a mí por contarles, ¿sí? Y avanzar, como les dije recién. A ver ahí, no sé si puedo. Ah, ahí está. Eso. Hola, Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Sí? Les comentaba a las chicas que tenemos que terminar de ver documentación, ¿sí? Que lo vamos a hacer ahora y que vamos a tener después, seguro, no este fin de semana, el próximo, un pequeño cuestionario, ¿sí? Ahí vamos a ver, antes de finalizar, vamos a analizar eh, el tiempo, ya que corresponde para este mes, que podemos tener dos cuestionarios, no hay ningún tipo de problema, uno al inicio y otro al finalizar el mes, está permitido, ¿sí? Bueno, vamos a ver este tipo de documentación que ustedes van a manejar dependiendo, como ya les decía la semana pasada, el ciclo de vida que llamamos nosotros, que puede tener un recurso humano, ¿no? Viendo las circunstancias que vaya viviendo él, ahí le vamos a decir, eso, que vaya viviendo un trabajador, ¿sí? Por eso vimos, no sé si ustedes recuerdan, desde que nosotros vamos cargando desde su inicio, ¿sí? Hasta ahora que vamos a ir viendo hasta la finalización, ¿sí? Como así también su trayectoria, sus evaluaciones de rendimiento, ¿no? Que son las que le dan la posibilidad a que ellos puedan lograr, bueno, un ascenso o una recategorización, como mencionamos nosotros, ¿sí? Y nos quedan ver solamente estos dos, que más adelante nosotros vamos a ver un poquito más de gestión de talentos, ¿no? Que hablamos de estas evaluaciones. Estas evaluaciones nosotros las vamos a organizar, ¿sí? Porque tenemos diferentes métodos para llevarlas adelante. Algunas pueden ser, supónganse, evaluaciones por objetivos, si el trabajador ha logrado satisfactoriamente los objetivos planteados y cumplidos hasta determinado tiempo, ¿sí? Hacemos una evaluación. Después tenemos las famosas evaluaciones psicológicas, más allá que siempre se solicita antes, ¿no? Que ingrese a trabajar un recurso humano, o en este caso sería un postulante todavía, para poder determinar si presenta las condiciones para formar parte, ¿no? de esa empresa. Pero nosotros, teniendo en cuenta el comportamiento que puede llegar a tener en alguna circunstancia, podemos solicitar una reevaluación, ¿no? psicológica para, bueno, para poder observar cómo está él, ¿sí? Tal vez tiene algún problema con sus emociones, puede ser, ¿no? O está transitando algún proceso, supónganse, de depresión, ¿sí? Entonces nosotros es necesario que lo conozcamos, ¿no? De acuerdo a los conflictos
que van surgiendo en nuestra empresa. Es muy favorable, ¿no?, realizar estas evaluaciones psicológicas. Desde nuestro rol, pensamos y estamos a favor que todos los ámbitos, ¿no?, deberían tener sí o sí una evaluación psicológica al iniciar, ¿no? Luego cada 2, 3 años es necesario, ¿no? Para ver cómo se siente esa persona, si está transitando tal vez algún trastorno o tal vez alguna enfermedad que se le pueda, ¿no?, ayudar tal vez con medicación si así fuese, o tal vez necesite otras formas, ¿no?, para poder bajar algunos, decimos nosotros, algunos niveles, ¿no? Porque la vida del trabajador estresa demasiado, ¿no? Y puede, ¿no?, transitar estrés, pero eh, en un nivel muy, muy elevado, ¿no? Nosotros hablamos de una sobrecarga constante que puede transitar. Todos en realidad lo podemos vivir en algún momento, ¿no? Más allá con nuestra vida personal, nuestra vida laboral también, ¿no?, influye. Después nosotros también podemos realizar estas evaluaciones, pero que tiene que ver con los niveles, ¿sí? Así como nosotros estudiamos, ¿se acuerdan?, las estructuras organizacionales. Bueno, nosotros en este caso vamos a tener una serie de evaluaciones que les llamamos feedback, ¿no? Feedback 180, feedback 270 y feedback 360. ¿Por qué manejamos estos grados? Ustedes me dirían, ¿por qué manejan eh, así con esta terminología? Es nuevo, ¿no? En realidad antes se mencionaba una evaluación por sectores. Hoy hablamos de una evaluación con esta numeración, ¿sí?, que implica las partes que que van a formar parte de ese proceso evaluativo que vamos a emitir. Y entonces tomamos, ¿no?, como parte esos grados. Hablamos de una evaluación que es de 180, ¿no? Cuando tenemos el cuarto tal vez de la empresa, ¿sí? O tal vez la organización, depende, ¿no?, donde ustedes ejerzan. Y después tenemos feedback, ¿no?, que es 270, que en este caso ya sería casi la mitad de esa empresa, ¿no?, que va a ser evaluada. Y después hablamos de 360, que tiene que ver toda la empresa, ¿sí? Esas evaluaciones son programadas. Nosotros vamos a ser las encargadas de programar fechas, decimos un cronograma, que tiene que ser sabido, tiene que ser conocido por ellos. Lo único que va a ir dependiendo quiénes son los que van a evaluar al personal, ¿sí? Y después ya tenemos otras que son más nuevas todavía, que las vamos a analizar, no les quiero contar todo, cuando llegue un módulo específico, ¿no?, de evaluación, pero que el fin que tiene es que nosotros les demos la posibilidad a que ellos puedan lograr un ascenso. Esa sería la razón. Estas evaluaciones, como les dije, deben ser periódicas, tienen que ser objetivas, porque ustedes las van a programar, ¿sí?, de acuerdo a lo sucedido durante el proceso, ¿no?, de trabajo de un recurso humano. Estas evaluaciones también ustedes pueden hacer una revisión de las anteriores, ¿no?, para comprobar si el trabajador logró mayores resultados o está estancado, ¿sí? Decimos no hubo un nivel, sus porcentajes siguen en un nivel bajo, entonces esto es señal de que nosotros debemos organizar sí o sí una capacitación, ¿no?, destacando, bueno, aquellos aspectos positivos, ¿sí?, y aquellos aspectos negativos que son los que nos van a permitir a nosotros
poder programar una capacitación o reunir a varias personas que presenten, ¿no?, alguna dificultad en ese tipo de actividad, ¿no?, en ese tipo de proceso. En este caso, sí es importante que se mencione, ¿no?, la realización, ¿no?, como para tomar una tranquilidad para los trabajadores, ¿no? Porque cuando hablamos de evaluaciones, capaz nos ponemos en alerta, cómo ir a hacer, qué nos irán a preguntar, cómo iremos a llevar adelante, ¿no? Que algunas pueden ser, decimos nosotros, son evaluaciones situacionales. Más allá de aquella que realizamos en algún momento, cuando el personal es todavía un postulante, estamos hablando de un test, luego podemos, ¿no?, si hemos observado alguna irregularidad en su desempeño, podemos solicitarle, ¿no?, que realice alguna actividad cotidiana, ¿no?, que tenga que ver con su actividad para poder observar cómo la realiza, ¿sí? Tal vez hemos detectado o tienen alguna comunicación de que la función de determinada persona no la está realizando de manera correcta, de manera completa, podemos nosotros solicitar en ese caso, ¿sí? Son excepcionales, ¿sí? Pero forma parte también de una evaluación de desempeño, ¿sí? Eso las vamos a ver en unos días de manera completa porque es un módulo que tenemos que analizar cada una de ellas y cómo se caracterizan, ¿no? Y cómo nosotros vamos a tener nuestra participación en cada una de ellas, ¿sí? Un poquito más adelante lo vemos. Después tenemos también estos, ¿no?, los registros de capacitaciones que los trabajadores fueron realizando, ¿sí? Y que nosotros, como les dije, somos los encargados de programarlas. Estas capacitaciones las llevamos adelante luego de haber realizado las evaluaciones de rendimiento. Aquí nosotros vamos a tomar como parámetro siempre mencionar los logros, ¿no?, que han podido tener, ¿no?, los trabajadores en cada una de sus etapas, ¿sí? Y así nosotros poder programar estas evaluaciones, ¿sí?, estas capacitaciones donde es importante tomar esa matriz que es muy conocida, ¿no?, que se llama FODA, ¿sí?, que la podemos aplicar en todos los ámbitos, y nosotros hacemos también esta aplicación, ¿no?, que es poder analizar las fortalezas que tiene este personal. También hablamos de las oportunidades que pudo elevar su nivel, y luego hablamos de tal vez las debilidades que está presentando, ¿no? Y esas son las que nos llevan a nosotros a solicitar capacitaciones. Y después tenemos las amenazas, que las amenazas pueden ser el ámbito, ¿no?, el entorno que ellos tengan, o la falta de adaptación, ¿sí?, a un trabajo tal vez, o a estar tal vez con un entorno, ¿no? Entonces, eso también implica para nosotros un trabajo. Es necesario registrar cada una de estas formaciones, ¿sí? ¿En dónde lo vamos a llevar nosotros adelante? En su legajo, ¿no? Cuando veamos legajos también van a ver ustedes que vamos a ir cargando cada una de las capacitaciones que ellos realicen. Aquí hay que tener en cuenta las capacitaciones que son internas, ¿no?, que nosotros realizamos. El trabajador puede hacer de manera externa otras capacitaciones, ¿no? Pero como siempre, vamos a solicitar un comprobante que pueda avalar tal vez sea un taller, sea un curso, ¿no? Que nos sirva a nosotros de aval para poder aumentar
bueno, un crecimiento, ¿no? En cuanto a su aprendizaje, ¿sí? Esto es muy, muy favorable y enriquece, como decimos siempre, los, bueno, los legajos de los trabajadores, ¿sí? Y a nosotros nos sirve para después dar la posibilidad de un ascenso o una recategorización, que es el fin que tiene, ¿no? Cada una de esas capacitaciones. Ahí terminamos con los documentos número 6, ¿sí? Que eran en este caso, de talento. Ahora tenemos que ver nosotros cuando ya el trabajador tiene una salida, ¿sí? Ya sea por su baja, en el caso que ya pasa a un proceso jubilatorio, o en el caso en que nosotros tenemos que, bueno, solicitar una baja porque hay una reestructuración en la empresa o va teniendo varias suspensiones, ¿no? Entonces, aquí hablamos de ese proceso, tal vez que no nos agrada mucho, ¿no? Porque perdemos un trabajador que tal vez nosotros hicimos, ¿no? Ese proceso, ¿no? De preselección, ¿sí? Y puede tal vez afectarnos. Aquí puede ser en el caso de una renuncia, ¿por qué no? ¿No? Tal vez tenemos personal que constantemente está buscando otra fuente laboral y donde está cumpliendo actualmente no le agrada, ¿no? Tal vez en otro ámbito le ofrecen mayor sueldo, ¿no? Por menos funciones o menos actividades, ¿sí? Puede darse también. Aquí nosotros vamos a tener este registro de entrevistas de salida, ¿sí? ¿Qué implica ese registro de entrevistas de salida? Nosotros vamos a ir teniendo un control de toda la situación que ellos van viviendo, ¿verdad? Dije yo recién suspensiones, dije también tal vez conflictos, ¿no? Que han surgido en algún momento. Y esto va a dar lugar a que nosotros tengamos con ellos una pequeña entrevista, ¿no? Totalmente individual, ¿sí? Acá sí nos sirve a nosotros para poder analizar qué está sucediendo. Tal vez es esa la persona conflictiva o tal vez es el ámbito, el entorno que él debe cumplir su actividad que es conflictivo, ¿sí? Y así podemos tomar una determinación. En este caso, nosotros hacemos esa entrevista y elevamos un informe, ¿no? Y nuestros superiores son los que van a dictaminar si damos una nueva posibilidad, ¿no? O en ese caso podemos, previo a ese informe, hacer una rotación. Tal vez si era el ámbito, ¿no? Podemos rotar al personal y esperar un tiempo, ¿no? Como de prueba para ver si da resultado, ¿no? Esa medida. Y si no, bueno, ya no nos queda otra, ¿no? Que solicitar su baja, hacer su renuncia, ¿no? Y sería su baja en nuestra base de datos. Esto es muy importante, ¿no? Las cartas de recomendación, cuando ustedes tienen un recurso humano que se destacó en sus evaluaciones de rendimiento y que presenta, ¿no? Su renuncia porque, bueno, ha decidido iniciar su trabajo en otro ámbito, pero nos pide, en este caso, una carta de recomendación para enriquecer, ¿no? Su currículum vitae, que es muy importante en este caso, ¿sí? Tener esa carta, ¿no? Que sería justamente presentar todos los atributos, las capacidades que presenta, ¿no? Una persona, un trabajador. Estas las que no nos agradan, ¿no? Las cartas de aviso de despido. Bueno,
¿no? Acá nosotros tenemos que ser muy, muy claros cuando el trabajador está ingresando en ese momento donde estamos haciendo las preselecciones, la selección en sí y la inducción y la contratación que podemos marcar de manera constante, cómo es la modalidad de trabajo, ¿no? Ellos deben sí o sí que cumplir su asistencia, ¿sí? Entonces, esto también puede dar lugar a un despido, ¿no? Previo un pequeño aviso, o donde ya se está mencionando que se va a tomar una, bueno, una medida que es una, bueno, un despido. A nosotros no nos agrada esta situación, una, porque ya tenemos nuestro equipo de trabajo formado, ¿no? Ya conocemos cuáles son las actitudes. Iniciar nuevamente una búsqueda nos implica tiempo y esa vacante la tenemos que cubrir, ¿sí? Entonces vamos a buscar de los perfiles, ¿no?, que nosotros ya tenemos, cuál es el que puede adecuarse por un tiempo, ¿sí? Hacemos una búsqueda interna, primero, ¿no? Si coincide y da muchísimos resultados, cambiamos, ¿no? Logramos hacer un cambio de funciones, ¿no? O un ascenso, y si no, bueno, tenemos que iniciar nuevamente una búsqueda, nosotros como empresa, como organización, o si tal vez tenemos la posibilidad de tener una agencia, ¿no? Dependen las condiciones en las que se encuentre la empresa, ¿no? Por supuesto. Vamos a recurrir a todas las posibilidades. Nuestro trabajo también podemos cumplirlo en una agencia, ¿sí? Que es un trabajo tal vez más tranquilo, no es ya como llevar un equipo, ¿no? Todo un departamento y todos los departamentos a la vez también, ¿no? En cuanto al plantel. Después tenemos este otro, ¿no? Una extinción de, bueno, de relación laboral. Es cuando ya finaliza, ¿no?, la relación que vamos a tener con ese recurso humano. Vendría a ser, se finaliza el contrato, que si es esa modalidad que se ha tenido, o ya puede ser por alguna renuncia, ¿sí? Que, que él ha, ha mencionado, ¿no? Por, tal vez no está conforme con la modalidad, o tal vez muchas veces nos mencionan eh, por el sueldo, ¿no? Muchas horas, la actividad que está realizando, y tienen la posibilidad de ingresar en otros ámbitos. Bueno, así, nosotros ahí, desde nuestra área, tenemos que hacer esa extinción de la relación de un trabajador. Por supuesto, acá les he colocado el pago, ¿no?, correspondiente por el tiempo que el trabajador ha brindado, ¿no? Bueno, su esfuerzo, como siempre lo mencionamos, ¿no? Una remuneración por el tiempo. Después tenemos otros, ¿no?, que también los vamos a utilizar dependiendo de las circunstancias, ¿no?, que son documentos, en este caso, totalmente internos, ¿sí? Que pueden darse en alguna circunstancia que nosotros vamos viviendo, ¿sí? Que puede ser tal vez un memorándum, ¿sí? Que es para hacer, bueno, recordar, en este caso, alguna circunstancia, ¿no? Pues las actas. Esto también, tenemos las autorizaciones. Son muchísimas las que nosotros podemos hacer uso en nuestro ámbito, ¿no? O en nuestro trabajo como Departamento de Recursos Humanos. Estas actas, fíjense, nos sirven para realizar un control interno, por supuesto, de la empresa, y poder tener un registro de alguna infracción o algún, tal vez, mal comportamiento, ¿no?, que haya tenido el trabajador, y entonces nosotros asentamos esa circunstancia, ¿no? Y
tenemos que tener en este caso una pequeña sanción, ¿sí? Normalmente hablamos de una suspensión, puede ser de 1 o 2 días, ¿sí? Pero acá depende de la gravedad, ¿sí? Tal vez, supónganse, tenemos una discusión entre partes, esa circunstancia sí, la tenemos que colocar en esta acta, ¿sí? Porque eso también nos va a servir a nosotros para analizar su evaluación, ¿sí? Si es un trabajador, como dije, conflictivo, ¿no? Conocer las razones. No podemos despedir al personal porque, bueno, se nos ocurre. No, esas circunstancias no pasan. Tenemos que tener un aval, una situación, una razón, ¿no? Porque aquí podemos tener una serie de juicios, ¿no? Y es lo que menos nosotros esperamos. Aquí, fíjense, estas autorizaciones también, ¿no? Dependen la actividad que se lleve adelante. Yo acá les he colocado algunas, fíjense, relacionadas con alarmas, explosivos, pirotecnias, tal vez de seguridad, que sean utilizadas para el ámbito, ¿no? de actividades que ellos realicen. En ese caso, las precisamos, ¿sí? Y después ya tenemos otras que son los anuncios, ¿no? Los avisos que pueden ser. En el caso, supónganse que tenemos que iniciar la búsqueda de un nuevo grupo de trabajadores, ¿sí? Porque desde los niveles superiores han determinado que necesitamos cierta cantidad de personal porque va a haber una apertura de otras áreas, va a haber una incorporación, supóngase, de otros productos, y necesitamos sí o sí cubrir esos espacios, ¿no? Entonces, tenemos que llevar adelante los avisos. Estos avisos más adelante lo vamos a ver, ¿no? Cuando veamos entrevistas de selección, yo les voy a mostrar cómo sería el modelo, pero básicamente es muy sencillo, ¿no? Es mencionar todos los requisitos que la empresa o la organización necesita, ¿sí? Y tener bien claro el perfil que nosotros estamos necesitando, que puede ser excluyente o tal vez no hay ningún problema, ¿no? Porque se puede capacitar a ese personal. Aquí también están los anuncios, ¿no? Supónganse que desde los niveles superiores, nuestros jefes, nuestros gerentes, quieren anunciar una nueva incorporación de aparatología, por decirles, ¿no? Entonces, esto también es necesario que se haga un anuncio para que sea conocido. Acá tenemos estas, ¿no? Las convocatorias, que cuando los niveles superiores lo determinan, nosotros iniciamos esta búsqueda. Aquí sí es muy bueno siempre, como primer medida, tomar la posibilidad de utilizar o recurrir, ¿no? A los currículos que tiene el personal ya interno, ¿sí? Sí concuerda con lo que estamos necesitando. Si no tenemos ese profesional o ese perfil, bueno, iniciamos en este caso esa búsqueda, ¿sí? Y también en estos procesos, y cuando iniciamos la búsqueda, es muy bueno, y yo siempre lo aconsejo, cuando inicien, traten de tener algún convenio, ¿no? Con las universidades, ¿no? Que así les brindan la posibilidad a alumnos avanzados, ¿no? De carreras, que ellos tienen un potencial, bueno, nuevo, ustedes los pueden moldear, como decimos nosotros, ¿no? Y se adaptan, ¿sí? Y les damos la posibilidad a que ellos puedan tener, bueno, prácticas, ¿no?
que en este caso pueden ser pagas, ¿sí? O pueden ser ad honorem. Eso es muy bueno porque uno adquiere, ¿no? Conocimientos y te va preparando para una actividad que vas a desarrollar en algún momento, ¿no? Si la empresa lo permite, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo. Pero damos una idea que es muy bueno en esa posibilidad. Los informes, ¿no? Bueno, en este caso los informes son los que nos permiten a nosotros tener una noción, ¿no? Del personal, si decimos nosotros la plantilla de todo el personal, ¿sí? Y con sus edades, la actividad que realiza, ¿no? Los turnos, que en este caso sirve para luego elevar las asistencias, ¿sí? Para cuando se tiene que quitar o no el presentismo, ¿sí? Nosotros tenemos, más allá de los sistemas, ¿no? Que son súper útiles, pero tenemos que tener también un registro. ¿En qué casos? En el caso que tengamos ausencias y nos entreguen los certificados, ¿no? Donde pueda mencionarse alguna razón de enfermedad, ¿sí? Y ustedes recuerden que los trabajadores no pueden tener, ¿no? Más de una ausencia, ¿no? Sí pueden llegar a tener dos, supónganse, pero una que esté justificada y la otra injustificada sigue teniendo una sola, ¿sí? Por eso es muy bueno que cuando ustedes hacen los procesos de preselección o ya tienen el candidato para cubrir un espacio, dejen todo muy, muy claro, ¿no? Saneado, decimos, ¿no? Para después no tener ningún tipo de conflictos, ¿no? Y que ustedes hayan mencionado cómo se debe llevar adelante toda actividad. Y sí, en este caso es importante cuando ustedes hacen las rotaciones, ¿no? Cuando tenemos alguna vacante, ¿sí? ¿Quién cubrió el espacio, el tiempo? Hasta ustedes pueden colocar cómo fue su desempeño durante ese proceso, ¿sí? Que en este caso es todo interno, ¿sí? Para en un momento que suceda esta situación, poder tomar a ese personal, ¿no? Para que lleve adelante la actividad, ¿sí? Por eso vamos viendo estos documentos de acuerdo a lo que vaya sucediendo, ¿no? En nuestro trabajo. Por eso son totalmente internos y que les permite a ustedes tener un control, bueno, exacto de las circunstancias, del personal, ¿no? Y que es la función que nosotros debemos desarrollar, ¿sí? Nos quedan dos últimas, ¿sí? Que hablamos en este caso de los memorándum, ¿sí? Que aquí nosotros nos sirven para dar a conocer alguna circunstancia que tal vez eh, tiene alguna irregularidad, ¿sí? Trámites que tal vez no se han realizado, no se han concluido, ¿sí? Nos sirven como para hacer recordar al personal, ¿sí? Y después nos quedan las solicitudes, ¿sí? Bueno, son aquellas que ustedes van a realizar, ¿no? En la búsqueda de un nuevo profesional, ¿sí? Esas esas fichas, que porque son más que todo una especie de fichados que debemos completar, los pueden completar ustedes, ¿no? Normalmente no lo hacemos, tal vez si tenemos esa amabilidad, lo podemos llevar adelante. Si no, los candidatos rellenan esa solicitud y, bueno, para poder seguir, ¿no? El proceso de la búsqueda, ¿sí? Esto se hace en la primera preselección, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes o se entrega esa ficha que el personal lo complete, ¿no? Más allá de también el currículum que ustedes tienen, ¿sí?
pero nos sirven muchísimo estas fichas, ¿sí? Y ahí conocimos todas las documentaciones que vamos a manejar nosotros en nuestro departamento, pero que tienen que ver, como dije, con el ciclo de vida o las circunstancias que viva, ¿no?, un recurso humano en una empresa, ¿sí? Y ahí nosotros tendríamos, ¿no?, que realizar un cuestionario, ¿no?, para que no tengamos varios temas, ¿no?, seguidos. A ver, voy a entrar al campus, ¿sí? A ver en cómo estamos nosotros. No, y si quieren me hacen preguntas, por supuesto, ¿no? Nuestro examen fue el día, tuvimos el 4 y ya hace relativamente poquito tiempo, y no, hace muy, muy poquitito, ¿sí? Pero ya tenemos manuales, ya tenemos documentación, tenemos licencias por empezar, ausentismo y conflictos. Lo que podríamos hacer nosotros es, eh, tienen dos temas, y sí, la verdad, ¿no? Para que no se nos acumulen demasiado, eh, podríamos hacer, mm, a ver, voy a hacer una consulta. Si yo supónganse que propongo un cuestionario para este fin de semana, ¿es poco tiempo que puedan hacer la lectura de esto que estamos viendo? ¿O prefieren avanzamos, ¿no?, y lo dejamos para el próximo fin de semana, no este? Que sería, ya me fijo, la fecha, ¿no? Si lo desean. ¿Qué les parece? A ver, tomemos la opinión de ustedes. A ver, ¿qué me dicen? A ver. Avancemos y de ahí, ¿qué dicen? ¿Hacemos examen cuándo? ¿El próximo? ¿O pasado, digamos, este sábado 18, que es la fecha? Te busco mi celular y vemos la fecha. Esperen un ratito. ¿Sí? A ver, avanzar, por supuesto. Un poquitito más, estamos a tiempo. Este sábado sería 18, podemos hacer el próximo, ya cerrando, ¿no? El 25, ¿sí? Hacemos un cuestionario evaluativo de documentación y manuales. ¿Les parece? Que veo ahí que me dicen que avancemos. Sí, sí, vamos a avanzar un poquitito, ¿sí? Y el 25 hacemos el cuestionario. ¿Les parece? A ver qué me dicen. A ver, yo espero un ratito. A ver, yo digo que sí, es lo mejor, así puedan repasar todo esto que venimos viendo, ¿sí? Dale, listo. 25 ya lo vamos a agendar, ya en un ratito lo voy a anotar, ¿sí? Y vamos a tener ese pequeño cuestionario, ¿sí? Y nosotros vamos a avanzar, ¿sí? Como ustedes lo pedían, y sí es necesario, ¿no?, conocer licencias, circunstancias que todos los trabajadores en algún momento vamos a tener, ¿no? Aquellas, ¿no?, que se busca en ese caso el descanso, ¿no?, psíquico, físico, que decimos siempre, ¿no?, y que el empleador debe brindarle. Pero en este caso también tenemos que ver las circunstancias que el trabajador vaya viviendo, ¿no? En el caso tenemos de maternidad, ¿no? Tenemos en el caso de licencias por matrimonio, que también, bueno, no se dan tan seguido, pero podemos tener licencias que puedan solicitar permisos para rendir exámenes, en el caso que estén estudiando, una licencia tal vez es un tiempito, ¿no?, por mudanza, ¿sí? Donación también de sangre está, por adopción, ¿no? Tenemos una gran variedad de licencias que pueden vivir los trabajadores, ¿sí? Entonces vamos a ver
un poquito de estas licencias y en qué consiste, ¿sí? Si les preguntara, pero no sé si me contestarían, hablamos en este caso de una licencia, ese pequeño tiempo que le va a dar el empleador al recurso humano para poder ausentarse durante un tiempo, ¿no? Que también tenemos que analizar si es por prescripción médica o tal vez tenemos alguna circunstancia que esté viviendo, ¿no? El trabajador. Aquí fíjense, decimos que es un permiso, ¿no? Que va a ser otorgado, por supuesto, por el empleador al trabajador, ¿no? Dependiendo las circunstancias, decía yo, ¿no? Eh, y acá es importante tener en cuenta la ley de contratos de trabajo, ¿no? Donde se establece los tiempos, ¿sí? Que el trabajador puede ausentarse. Y acá son estas licencias, por supuesto que el trabajador va a seguir teniendo su sueldo, ¿no? Por eso hablamos de licencias con goce de sueldo, ¿sí? Y fíjense que hablamos de estas licencias, siempre decimos que el trabajador o el recurso humano va a ausentarse para poder compartir, tal vez con sus seres queridos, eventos o hechos trascendentales, sabemos decir, que ocurren en su vida, ¿sí? Por supuesto, desde el nacimiento, tal vez de un bebé, un nuevo integrante, no puede ser, bueno, un acontecimiento como un matrimonio, ¿no? Que se dan, ¿sí? Después tenemos las licencias por vacaciones, que es una licencia legal, ordinaria, decimos nosotros, ¿no? Pero en este caso, cuando tenemos las licencias por vacaciones, hay un factor a considerar, ¿no? Que es la antigüedad. De acuerdo al tiempo de trabajo que tenga el recurso humano, va a ser el periodo que se le va a otorgar para ausentarse, utilizando la terminología, ¿no? Que es propia, ¿no? Para nosotros. Aquí vamos a tener de aquellas vacaciones, ¿no? Que pueden ser desde un día, dirían ustedes, un día, sí, un día, ¿sí? Para aquel trabajador que es nuevo, ¿no? Pero que le vamos a otorgar un día de descanso por 20, ¿no? De trabajo. Ese sería como lo mínimo. Y después ya tenemos, ¿no? Cuando ya el trabajador va teniendo, ¿no? Su tiempo de trabajo, que hablamos, ¿no? Desde 15 días, ¿no? Hasta llegar a 35 días de descanso, cuando ya tienen 30 años, por supuesto, de servicio, sería en ese caso. Aquí, fíjense que el empleador va a asignar o distribuir, que nosotros lo hacemos, ¿no? Las vacaciones se van otorgando desde este tiempo, ¿no? Desde octubre, ¿sí? Desde el 1 de octubre hasta el mes de abril, se otorgan los periodos de vacaciones, considerando, por supuesto, la antigüedad, ¿sí? Eso lo tenemos que tener, bueno, nosotros claro, y es la función que vamos a llevar adelante, ¿sí? Después hay una circunstancia que es, bueno, favorable, ¿no? Que es trascendental en el caso de una mujer o de un matrimonio o tal vez de una pareja, el nacimiento, ¿no? De un nuevo integrante. En este caso, la trabajadora puede seguir, ¿no? Su periodo de trabajo, pero hay una actualización durante este tiempo, ¿no? Con la ley de bases que nosotros vamos a profundizar después un poquito, ¿no? Con los cambios que se han realizado, pero no son tantos, ¿no? En el caso de maternidad, porque antes las trabajadoras tenían establecido los tiempos, ¿no? 45 días
previos, ¿no?, al parto, 45 días después. Bueno, hoy fíjense, lo único que se hizo una extensión, ¿sí? Ya se lleva para el periodo de luego del parto, nada más. Es la única distinción que se realizó, nada más, ¿sí? Tal vez ustedes me dirían, uy, qué cambio, ¿no? Bueno, se reducen a 10 días la licencia, ¿no?, de preparto antes de los 30 días y después, bueno, los posteriores. No hay un gran cambio, ¿sí? Esto sí, en caso de nacimiento pretérmino, también se considera, ¿no? Pero acá tenemos que tener muy en claro las fechas, ¿sí? Eh, Cuando ustedes les suceda, en este caso, que alguna trabajadora tiene esta circunstancia, les van a solicitar, por supuesto, los estudios médicos que puedan comprobar esta situación, ¿no?, trascendental que está viviendo, ¿no?, la trabajadora sería en ese caso, ¿sí? Y aquí yo no les mostré los tiempos, me parece, ¿no? No, no les mostré. Ahora les voy a mostrar los tiempos. Y me faltó mostrarles. Acá les voy, que yo les dije de las vacaciones. Les hablé de un día y después la mayoría, que son los 35 días, pero no les mostré bien claro, que es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? A partir de ese único día que le vamos a otorgar a aquel trabajador nuevo, ¿no? Tenemos aquí, fíjense, ¿no? Hablamos de una antigüedad que es menor a 5 años, tiene los 14 días, por supuesto, ¿no? Hablamos de una antigüedad que ya es mayor a los 5, pero es menor todavía a los 10 años. Tiene menos, ¿no?, de un mes. Después tenemos una antigüedad mayor de 10 años, pero que ya es menor a 20, también tiene su periodo de descanso, casi un mes, 28 días corridos. Y una antigüedad que ya es mayor de 20, ya hablamos casi de una persona que tiene los últimos, digamos, 10 años antes de su periodo de jubilación, ¿sí? Son los 35 días, un mes y casi, bueno, un mes y 5 días, ¿sí?, de descanso, bien merecidos, ¿no?, por la antigüedad que tiene, ¿sí? Y después, no, esto ya les conté, tienen un día cada 20 de, de trabajo. Tienen otras circunstancias, ¿no?, Eh, que van a surgir en la vida, ¿no?, del trabajador, que es las licencias por matrimonio, ¿sí? Bueno, aquí es necesario que nosotros, desde nuestro rol, vamos a solicitarles a ellos que nos presenten, ¿no?, eh, un certificado, ¿no?, que podamos comprobar esas circunstancias, ¿no?, con la partida de, de matrimonio en ese caso. Y se conceden, fíjense, esos 10 días, ¿no?, para que la pareja, en este caso, el trabajador o la trabajadora, pueda tomarse como una licencia, pero siempre es con goces de sueldo. Son licencias especiales, ¿no?, pero tienen su goce de sueldo. Continúan con su sueldo normal. Aquí ya tenemos una situación tal vez no grata, ¿no?, pero es siempre que hablamos de este tema, lo mencionamos como una circunstancia que es propia de la vida, ¿sí? Y que es los fallecimientos, ¿no? Bueno, hablamos en este caso, fallecimientos de esposa, concubina, hijos o padres, ¿sí? Ahí fíjense, se conceden solo esos 3 días, ¿no?, que son consecutivos, o sea, corridos, ¿sí? Aquí es necesario que se acredite, ¿no?, con las partidas que son entregadas
especialmente en las clínicas, ya se le da, ¿no? Se pregunta si uno trabaja y ellos ya te dan un certificado, ¿sí? Y ese certificado es el que vas a presentar, bueno, en tu ámbito de trabajo y te cubre ese tiempo, ¿sí? Esto no hay ni necesidad de solicitarlo, ellos mismos, ¿no? Ya hacen esa consulta, ¿sí? Esto es importante, fíjense, si se da, estos días son corridos, de los cuales uno debe ser un día hábil y si el hecho, ¿no? No, no grato, ocurre un domingo o un día feriado o un día no laborable, se extiende, ¿no? Tienen un día más, ¿sí? Y bueno, se acredita, como dije recién, con las partidas que son otorgadas en las clínicas, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Bueno, circunstancias gratas mencionamos y circunstancias no tan gratas que suceden en la vida, ¿no? Cotidiana. Tenemos los fallecimientos también, tal vez el vínculo es un poquito más lejano en ese caso, ¿no? De los hermanos, ¿sí? Consideramos, no sé si ustedes están también a favor, que es poco tiempo, pero bueno, acá está marcado que es un solo día, ¿sí? Aquí hay una especie de excepciones, hay que considerar en qué situación psicológica se encuentra la persona, ¿sí? Y aquí ya se va a solicitar tal vez licencias, ¿no? Psiquiátricas, si así fuese, ¿no? Dependiendo. Hay personas que pueden, ¿no? Tomar este hecho de una manera totalmente natural y vuelven, ¿no? A su trabajo, por supuesto, eh, teniendo algunos procesos de tal vez de tristeza, ¿no? Pero no es necesario solicitar estas licencias, ¿no? De psiquiátricas en ese caso, que tienen que ser totalmente comprobadas. Ustedes van a solicitarle al trabajador que haga una visita en aquella eh, obra social, ¿no? Que tenga la empresa y poder observar, ¿no? Los estudios, ¿no? Que se va a someter al trabajador, o directamente es innecesario realizarlo y se otorga esa licencia, ¿no? Depende. Después tenemos esta consideramos que es muy favorable, ¿no? Para las personas que estudian, ¿sí? Que se dé esa posibilidad de trabajar y a la vez también, bueno, poder estudiar, ¿sí? Acá se le va a conceder, tienen 2 días que son consecutivos para que se pueda rendir ese examen, se pueda preparar y rendir. No es continuo, ¿no? Hay un límite, por supuesto, ¿sí? Son 10 exámenes que se pueden considerar. Aquí se avala todo tipo de formación, ¿no? Universitaria, como así también en ese caso, tal vez terciaria, ¿sí? No hay distinción. Si ustedes o tal vez los trabajadores van a presentar ese comprobante donde quede fichado, ¿no? La nota, ¿no? Que puedan constatar que ha rendido y se debe mencionar la institución. Algunas veces es necesario solicitar desde la institución ese permiso que en este caso el estudiante va a solicitar y se presenta, ¿sí? Y luego ya tiene la nota, ¿no? Tal vez en otros ámbitos son más estrictos, otros tal vez no tanto, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan acreditar, ¿sí? O sus trabajadores que tengan a cargo. Después tenemos otras circunstancias que también se dan, ¿sí?
que es por mudanza, que es normal, que puede, ¿no? Vivenciar algún trabajador, y es necesario, bueno, organizarse nuevamente, lo que implica una mudanza más cuando uno está trabajando, ¿sí? Bueno, acá tienen, fíjense, 2 días ya están contemplados para que el trabajador o la trabajadora pueda, ¿no? Organizarse y continuar con su trabajo. Son con goce de sueldo, por supuesto. Después tienen esta, que estoy muy a favor, ¿no? Tal vez ustedes también, y es necesario que se done más sangre, ¿no? Tal vez no todos lo podemos hacer, pero la persona que lo pueda hacer tiene permitido, ¿no? Que es una licencia por donación de sangre. Se les otorga un día, ¿no? Ese día para que se pueda reponer de lo que implica esa donación, ¿sí? De sangre. No todos lo pueden hacer porque tienen que tener una serie de requisitos, ¿no? Peso, no tener ningún tipo de enfermedad, ¿no? Pero también se lo considera. Después tienen las licencias por adopción, que también es parecido, ¿no? A las circunstancias por maternidad. Bueno, acá también, ¿sí? Dependiendo si es la persona sola o tal vez sea una pareja, ¿sí? Acá ese tiempo es para que el nuevo integrante pueda adaptarse a, bueno, a la pareja o a la persona sola, ¿sí? Acá fíjense, en el caso de que la tenencia sea concedida, esto también es importante, o a la pareja, tal vez sean de convivientes, se concede esos 30 días para que puedan, ¿no? Lograr un vínculo total, ¿no? Y una adaptación con el nuevo integrante. Y aquí, fíjense, al nuevo integrante de la familia le corresponden estos 100 días en el caso, ¿no? De la tenencia sea de una sola persona. Se hace esa extensión por lo que implica el acompañar, sería este proceso. Pero también se da esa licencia. Y me parece que voy a tener que terminar hasta aquí, ¿sí? Nos queda ausentismo, conocer, ¿sí? Que tenemos diferentes circunstancias, ¿no? Que implican para nosotros un gran trabajo, ¿no? Porque tenemos que hacer rotar al personal, ¿no? Por el tiempo, conocer las razones, ¿no? Y también hay diferentes causas, que las vamos a conocer por qué. Tal vez son causantes por la empresa en sí, el entorno no es favorable o la persona está pasando alguna circunstancia emocional que no la pueda solucionar, ¿sí? O no pueda llegar a su trabajo, ¿sí? Entonces esas las vamos a ver la próxima, ¿no? Y hay diferentes tipos de ausencias, ¿sí? O de ausentismo, ¿no? Algunos que son justificados, otros, bueno, que no tienen, ¿no? Una razón y no pueden presentar ningún certificado, ¿sí? Tal vez algún evento, ¿no? Que tengan que participar o tener que ir con algún hijo, ¿no? Que se hace una especie de permisos, pero son totalmente internos en ese caso, ¿sí? Con una nota, ¿no? Dirigida al área de recursos humanos se puede hacer esa excepción, ¿sí? Esas las tenemos que ver, ¿sí? Y ahí ya tendríamos todo listo, ¿no? En cuanto a ausentismo. Pero mi tiempo no me lo permite, ¿no? Porque tengo que continuar. Tengo los chicos de seguridad ya a las 19, sí, ya estoy llegando un poquito tarde, pero ustedes tienen, a ver, em, soy- bien, ¿eh? Dale, tengo. Bien, 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 no hay problema en ese caso. Yo les voy a dejar este tema
habilitado, ¿sí? Así ustedes puedan verlo y lo charlamos la próxima. Les dejo el material. No les dejo la clase todavía, el Power, hasta que yo no lo termine, como hacemos siempre, ¿no? Y tienen, a ver que puede ingresar, no todavía yo, no lo puedo hacer. Ustedes son de septiembre. Les disculpen que yo vea porque son varios. Acá están ustedes, son de septiembre. Ahí me fijo. Y les habilito ahora nomás. Así ya tengan para ir haciendo una lectura si quieren anticiparse. Y nos preparamos para el próximo fin de semana para rendir. Ahí les dejo, entonces, habilitado el material, ¿sí? Y tenemos el examen entonces el 25, ¿sí? Ahí quieren hacerme alguna consultita. A ver, de los que estamos, ahí está René, está Patricia, Luz, Pablo. O me voy, porque me tengo que ir. A ver qué me dicen. No, ¿No? profe, por ahora no. ¿Estamos bien? Bueno, buenísimo. Sí. Lean el material, hagan sus apuntitos si es posible, hagan los trabajitos que les sirven muchísimo, ¿sí? Y bueno, ya avanzamos, ¿sí? Ahí está. Ah, bien, listo. Ya está, ya les dejamos ahí, Paulo, ahí tenés. Sí, ya está, ya te dejamos el material para que lo leas, ¿no? Pero no la clase. La clase no, porque quiero contárselas yo con detalles, ¿no? Y aclarando y viendo algunos aspectos que no están en el Power, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, me voy, porque ya llego tarde, ¿sí? Chao, profe. Pero dale, nos vemos, ¿no? Que estén muy bien y que estudien para el próximo cuestionario, ¿sí? Que va a ser manuales y documentación, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias, nos vemos.